Creo que son estrategias que si tienes un e-commerce puedes sacar una mejor adquisición de cliente, porque luego vas a intentar que esa persona te compre luego por email, lo que te va a reducir mucho los costes de la adquisición de ese cliente. El cliente tiene que sentir que somos eficientes trabajando, que sabemos lo que hacemos, que llegamos en tiempo y forma. Un cliente, aunque seamos una agencia, te paga para sentir que tú estás 24/7 con su proyecto. Sí. No con 6 más. Hoy yo no sé si sabría trabajar sin IA. Y sí que es verdad que voy notando que nuestro papel empieza a ser más como de consultor, ¿sabes? De, obviamente, ejecutar, pero ir ejecutando ya menos. Más allá de lo que puedas automatizar, sí que seas capaz de poder hacer cosas más allá. Esa comunicación juega un papel muy importante, sobre todo el intentar educar al cliente desde un primer momento. No vender la moto de que como el pay test tú inviertes, tú ganas. El Claro. primer mes te prometemos el oro y el moro. ¿No crees que estamos llegando aquí ya a una burbuja del podcast? Es decir, cualquier pringao se No. coge y se monta un podcast, Te voy a devolver la bola. ¿vale? ¿Por qué montasteis el podcast? Hola, ¿qué tal? Esto es Marketinglado, el podcast sobre el follón de comunicar y vender para marcas. Yo soy Óscar Ato Y yo soy Francisco Sáez. y se avecina el episodio número 17 donde toca de nuevo entrevistar a un profesional del marketing, marketing online concretamente. Paco, ¿a quién tenemos hoy? Pues hoy tenemos a Lola López, manager PPC en Webpositor, una agencia de SEO que no deja de ser muy divertido. Ha sido ponente en el PPC Fest, como yo, ¿vale? Que eso estuvo bastante guay. O sea, que eso quiere decir que en este podcast hay nivelazo. O sea, te has formado un montón, aunque no aparezca todo en tu LinkedIn, yo lo sé. Y bueno, vienes un poquito, no a hablar muchísimo de PPC, pero sí un poquito de PPC, marketing digital, un poco de IA, un poquito de... De todo lo que Vamos a queráis, salir un poquito de de todo lo que PPC. queráis. Todo este universo, ¿no?, de marketing que abarca desde tu especialidad hasta todo lo que le rodea, porque como decimos Sí. todos nosotros, en marketing como que está todo conectado muy a menudo, ¿no? Eso es. Bueno, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, lo primero de todo. La verdad que me hace muchísima ilusión estar con vosotros aquí en el podcast a charlar un poquito de marketing digital, de todo lo que vaya surgiendo y queráis hablar. Y nada, sobre todo pues con muchísima ilusión y mucho cariño también por la parte de que conozco a Paco ya de varios añitos del sector y es un gran amigo. De verdad. Nada, a ti por venir. ¿Quién era Lola antes de entrar en el mundo del marketing digital? Buah. Pues Lola era una chavala, voy a decirlo así, la verdad que muy apasionada por la danza clásica. De Vale. hecho, yo quería que la danza clásica fuera mi profesión, por encima de todo. Pero bueno, es un sector también muy complicado, de que solo hay uno entre 1.000.000 que llegan un poco al éxito, por decirlo de algún modo. Y me pilló justo la transición del ballet, justo en plena selectividad prácticamente. Yo lo llevaba a nivel de alto rendimiento y, bueno, por circunstancias al final económicas, personales y tal, pues decidí meterme en una carrera y dije, ¿qué es lo que más se asemeja a mi personalidad? Pues buscando un poco como la creatividad que también tiene la danza, por decirlo de algún modo, y todo este estilo o ámbitos, pues acabé en publicidad y relaciones públicas. Y también pues ya cuando descubrí un poco todo lo que es la publicidad, el marketing digital, dije, ¿qué rama específica del marketing digital, uno, se me puede dar bien? Y dos, económicamente también, porque es importante hacer lo que te gusta, pero que también te dé de comer. Claro. Y también, pues, de gente de cercana a mi entorno, conocí a un chico que se dedicaba directamente ya al PPC y me estuvo contando un poco más en qué consistía a fondo y tal. Y cuando llegué el momento de elegir prácticas de la universidad, pues me fui a una agencia de Alicante para trabajar un poco, aprender más específicamente de paid. Y así, pues me fui envolviendo hasta día de hoy. La verdad es que lo has explicado bien porque de entrada, sin explicación, dices, uy, qué mundos más opuestos, ¿no? La danza, ¿no? Sí, O el totalmente, ballet. totalmente. Con este perfil del mundo de la comunicación y Sí, pero que del al marketing, final pero es técnico, claro. analítico, totalmente. Sí, sí. Yo encima odiaba las matemáticas de pequeña y mi madre muchas veces me lo dice, dice, no me puedo creer con lo que odiabas tú en las mates que hayas acabado en una profesión que es de números, de datos.
Las matemáticas como el inglés no se explican bien. Totalmente, que también peleamos con el Y inglés. punto. Así que así fue, más o menos, sí, totalmente. Pues sí, comentaba Paco que te han entrevistado en un par de podcasts de tu nicho, de Paid Media y demás. Estuviste también como ponente en el último PPC Fest. Entiendo que hacer bien las cosas, porque obviamente hay algo de mérito personal innegable, hacer bien las cosas en un sitio como Webpositor, que pese a estar en Alicante tiene alcance en el mundo del marketing online de habla hispana, entiendo que posiciona, ¿no? También. Sí, muchísimo. Y esa es una batalla que tengo muy interna, que de hecho Paco la conoce bastante bien, que es, eso es un poco, al final yo las prácticas las hice en una agencia de Alicante, estuve un añito, luego entré en otra agencia y en la siguiente agencia yo entré sola como PPC. O sea, no había ningún compañero más de Paid, o sea, sí que había uno, pero ya sus funciones eran un poco más como de director, de persona, de Key Account Manager, otro perfil, digamos. Entonces, el haber hecho el recorrido y entrar de repente a Webpositor, que también yo entré en su momento simplemente in-house para gestionar las campañas de lo que es Webpositor Group, tanto la parte de academia como de la agencia. Claro, para mí fue, o sea, estuve 2 semanas con diarrea, voy a decir así con perdón, porque me decía, madre mía, ¿cómo me voy a enfrentar? Yo sentía que tenía un perfil como muy bajo todavía, muy junior, que tenía mucho que aprender y dije, madre mía, ¿cómo voy a enfrentar yo a esto? Pero bueno, las ganas, el investigar, que hoy en día está todo en internet, y el invertir en formación, claro está, al final pues poco a poco vas creciendo profesionalmente, vas aprendiendo, te vas enfrentando a retos, que creo que para mí es muy importante, obviamente con cabeza, pero decir que sí, con miedo a cualquier reto, porque aprendes un montón en el camino. Y así poco a poco, pues hasta el día de hoy, que somos casi 6 en Paid, somos 5 personas en búsqueda casi de 6. Luego, que no se me olvide este punto que me ha parecido muy interesante, al final lo recuperemos un momento, recuérdamelo si no me acuerdo yo, ¿vale? Empezamos ya un poquito más a PPC. O sea, vamos ya un poco... Vamos a la... Vamos un poco a la barro, chicha. Sí, o sea, podríamos haber empezado un poco por marketing digital, pero vamos a quitarnos a los curiosos. O sea, aquí vamos a lo bueno. Y yo, como siempre, haciendo amigos. Partiendo de la base de que el PPC es la disciplina más estresante del marketing digital. O sea, no sé cuál es mi cámara, pero me da igual. Si alguien no opina igual, no sabe lo que está diciendo, ¿vale? Yo que no soy PPC, me cuesta rebatirte, lo confieso. Vale, estás conmigo. ¿Cómo es ser la PPC Manager y ahora con un departamento más grande que nos acabas de contar, de una agencia que empezó posicionándose en el nicho del SEO? ¿Entienden esta posición de una forma fácil o has tenido que ser muy pedagógica con ellos? No es fácil, no es fácil. Tampoco he tenido que ser como pedagógica con ellos. Creo que ha surgido de una manera muy natural. Y también, o sea, y lo tengo que decir, yo pues estoy ahora al frente de lo que estoy, pues gracias a que Luis cree a veces más en mí que yo en mí misma, ¿sabes? Es una persona que ha apostado mucho por mí. Sí que es verdad que es estresante y un completo reto, pero más que por la agencia, también por mí misma. Es decir, de repente estar acostumbrada a hacer las cosas a tu manera, como con tu propia metodología, de repente tener más personas, de repente vas transfiriendo clientes a esas personas, más los que entran nuevos. Que haya una metodología muy bien establecida, que todos los clientes estén contentos, porque también es complicado la comunicación con los clientes, no todos los clientes son iguales, te tienes que asegurar de que mientras el departamento crece y los clientes entran, todo vaya bien. Claro. Entonces, eso más pues la gestión de recursos, que al final la agencia, de repente, pues de ser una agencia SEO, de repente ser 5 personas en Paid, herramientas de inteligencia artificial, herramientas del día a día de una persona de PPC que utiliza en su día a día, etcétera. Todo eso pues hay que ir batallándolo y argumentándolo. Entonces, para mí también ha sido estresante en el sentido de, voy a poder asumir como todas las responsabilidades, lo resolutiva que tienes que ser como persona al frente de un departamento, porque al final tienes que estar muy al pie del cañón de tus compañeros. Son como muchos frentes que cuando nunca te has enfrentado, obviamente, o no has tenido tampoco referencias, te cuesta ver por dónde lo vas a gestionar. Y es completamente estresante y sigue siendo estresante. Claro. Y a nivel...
ya no solo que tengas que contratar herramientas, sino a nivel hacer crecer un equipo desde abajo. Pues tienes a 4 o 5 personicas a tu cargo con sus sueños, sus expectativas y sus problemas. Correcto. Y ya no solo son medios a nivel herramientas, son medios también la persona de recursos humanos, que tiene que estar pendiente de estas 5 personas. O también tenemos este cliente o cualquier cliente que tengamos desde un punto de vista SEO, es, oye, dentro de 6 meses empezarás a ver los resultados, ¿no? Que es lo que te dicen. Sin embargo, en Paid, el primer mes que están soltando moñoños, ya te están pidiendo resultados. De eso es muy diferente entre PPC y SEO. Correcto. De hecho, la comunicación, nosotros en ese sentido, o sea, tenemos un equipo comercial que lo hacen súper bien en ese sentido. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en Paid al menos siempre tratamos de decirlo que, oye, el primer mes hay mucha optimización de presupuesto, porque muchas veces a lo mejor, yo siempre lo digo, es decir, a los de PPC el dinero es como los caballos a un coche. Cuanto más rápido puedes testear, más rápido puedes ver cosas, más rápido puedes hacer ciertas cosas. A mí siempre me gusta hacer esa analogía, pero siempre tratamos de calmar o tranquilizar en el sentido de, después de la auditoría, igualmente el primer mes va a ser como de pulir todo, de optimizar hasta cada euro que ha invertido hasta ahora, de presentarle como estructuras nuevas que vamos a hacer, aumentar el presupuesto pero para ciertos testeos y ciertas cosas. Y siempre decimos que el primer mes o 2 meses van a ser de, oye, no vas a ver un beneficio neto del servicio de Paid, es decir, no lo vas a rentabilizar en los primeros meses. Pero oye, te aseguramos que el trabajo que vamos a hacer ya vas a ver cómo con el mismo dinero que has estado invirtiendo hasta ahora, vamos a hacer porque tengas mejores resultados. Es decir, intentar impactar un poco en esas sensaciones del cliente y que vea cosas. De hecho, nosotros tenemos un cliente que eso le dijimos en el periodo de auditoría y 3 meses después me dijo, Lola, tal, pues tenía razón porque tú me dijiste que con el mismo dinero más o menos con el que venía y tal, iba a empezar a ver como pues, mejores ingresos, mejor ROAS, pero obviamente con el margen que nos dio, pues el beneficio neto no era muy alto porque tienes un fee que pagas, lo que inviertes, etcétera, etcétera. Es decir, tienes ahí esas casuísticas, pero ya él empezó a ver como que, coño, están cumpliendo con la promesa, lo están llevando a cabo. Entonces, esa comunicación juega un papel muy importante, sobre todo el intentar educar al cliente desde un primer momento, no vender la moto de que como el Paid es tú inviertes, tú ganas. El primer mes te prometemos el oro y el moro. Es que ese mensaje venía mucho de cuando empezabas a estudiar marketing digital, los blogs de SEO, los blogs del de marketing digital. La diferencia entre PPC y SEO es que el SEO no sé qué... Largoplacista. Eso es. Y nosotros cortoplacistas. Eso es. Y entonces era como, no. Es algo que hay que cambiar. Tampoco. Yo lo que les intento decir es eso. Es decir, el PPC también necesita de un largo plazo, por aprendizajes, por todo lo que vas a ir escalando, por ir puliendo aspectos y ir asegurando como estrategias que tengan sentido en el negocio. Pero yo al final en lo que intento impactar de primeras no es en te voy a conseguir unos resultados brutales en el primer mes, es de lo que vienes, de la sensación también con la que vienes, vamos a intentar impactar en mejorarlo, en que veas cosillas, en que vayas viendo brotes verdes de cómo es nuestro trabajo y cómo intentamos optimizar. Es decir, yo siempre lo digo, se lo digo a los clientes, no sé si es pegarme un tiro en el pie a mí misma o no, pero yo no quiero que venga tampoco con más inversión. Quiero demostrarle que hay que hacer las cosas bien primero y que con lo que viene se pueden ir consiguiendo cosillas, se puede hacer una limpieza. Obviamente me refiero, depende del caso, no una verdad absoluta porque pues tiene más plataformas, a lo mejor hay que abrir Google Ads, no lo sé y no lo tiene, 1000 historias, pero como que un poco la premisa es, el primer mes, 2 meses es un poco de vamos a pulir lo más básico principal, yo que sé, campañas de búsqueda que tienen ahí una mezcla de términos de búsqueda, estructuras a nivel de social ads que están, pues yo que sé, pues mal montadas, como vosotros ya sabéis, problemas en la segmentación o en creativos, etcétera. Ir puliendo esas cosas y ya ir poco a poco generando más volumen. Claro, y rentabilidad, cortar la sangría, ¿no? Al principio, cortar la sangría con la que pueden venir y luego ya darles un poquito. Correcto, porque algo que viviréis es que muchos clientes vienen muy descontentos de otros sitios. Sí. Muy, muy descontentos. Entonces, para mí es no te voy a pedir más, te voy a pedir que con lo que vienes vamos a mejorarlo. Y una vez me vaya ganando tu confianza, pues ya hablaremos de aumentar inversión, obviamente, y demostrándolo con resultados. Pero creo que es una manera guay de gestionarlo. Sí, es una manera chula. Y honesta, de creo que empezar. honesta también. Sí, total. Que es muy importante.
Vale, hemos hablado de costes de adquisición, de ROAS y demás. Los costes de adquisición desde hace unos años se vienen elevando mucho, Sí, cada vez sí, más. sí, sí. Y cada vez hay menos milagros del marketing digital. Ujú. Tras 2020, ¿sabes? Nos pegamos un Bye, guarrazo y todavía estamos volviendo como un poco a los niveles de prepandemia. Ujú. ¿Quieres que haya una nueva pandemia mundial? Que nos encierre en casa. Bueno, entre el antivirus y el brote de ébola que dicen que hay, Está un poco- no. igual estamos cerca, ¿eh? A ver si Oye, hay suerte. A ver si hay suerte y nos encierran. No. ¿Cómo crees que una marca se puede enfrentar a los costes crecientes publicitarios? Es decir, por ejemplo, ¿crees que el marketing digital necesita apoyarse en offline para poder vivir a largo plazo? ¿Otros canales de adquisición? Sí, eso completamente. Para no depender de este tipo de catástrofes. Eso completamente. De hecho, siempre lo defendemos que en la medida de lo posible, por mucho que, y yo se lo intento transmitir al departamento, por mucho que seamos paid medias, hay que intentar al cliente aconsejarle dónde también tiene ineficiencias en el resto de canales. Es decir, Total. aunque nosotros, por ejemplo, en Webpositor no gestionamos redes sociales, en plan el servicio como de social media no lo ofrecemos como tal, pero creo que un profesional de paid media debe de conocer dónde hay ineficiencias, aunque no sea tu canal, o sea, no sea tu área, por decirlo de algún modo. Sí, es un aporte de valor como estratégico. Que Correcto, siempre suma, claro. ¿no? Como ese un poco de aspecto de consultoría en ese Sí. sentido y dar ideas en la medida de lo posible. De hecho, hoy en día con SEO en redes sociales también puedes hacer Sí. bastantes cosillas, quiero decir. Entonces, es un poco también el jugar con esa estrategia omnicanal. ¿Qué cosas más podemos hacer? Bueno, es verdad que se está complicando también incluso hasta... Porque voy a ir un poco a la captación de leads. O sea, por ejemplo, la ponencia del PPC Fest que hice, es verdad que la hice con el objetivo de que la marca de la que yo hablaba venía con una base de datos muy chiquitita. Ujú. Entonces, para un e-commerce, una manera de captar volumen de base de datos a buen coste y que luego pueda rentabilizar con un funnel, pues es captación de leads con un buen lead magnet. Creo que son estrategias que si tienes un e-commerce bien planteadas, puedes sacar una mejor adquisición de cliente, porque luego vas a intentar que esa persona te compre luego por email, lo que te va a reducir mucho los costes de la adquisición de ese cliente. Pero sí que es verdad que hoy en día juega un papel muy importante la omnicanalidad y que en paid está siendo Se más está complicado. apretando, ¿verdad? De hecho, con total sinceridad, yo no sé a vosotros, pero yo he notado en abril una barbaridad, una bajada como de rendimiento, sobre todo, por ejemplo, la parte de Meta Ads, etcétera, que no sé si tiene que ver con una noticia que salió de marzo de mierdas de atribución, que la han cambiado, la han mejorado, no sé qué, o si tiene que ver con Meta Andrómeda, que se está como implementando más a fondo en ciertas cuentas. No lo sé, pero se ha encarecido bastante, ¿eh? Yo. Auténticas barbaridades y a nivel adquisición de clientes, que está siendo un año muy, muy loco. Sí, Muy, sí, muy sí, loco. totalmente, totalmente. Yo creo que hay que concienciar más que nunca también y educar a los clientes en que, porque siempre tienes el típico cuñado o cuñada que te dice, es que yo cuando hacía campañas en Pay que encima ni sabía en 2021 o en 2019, es que me funcionaban. Es que tenía un ROAS de Es que 8. tenía un CPN, ¿sabes? En plan, es Sí. como, bueno, Otro escenario. señor, señora, han pasado muchos años, Claro. han cambiado mucho las cosas. Es triste, pero la situación mundial que tenemos afecta que flipas al mercado también. Porque es que yo no sé si me lo dicen para engañarme, pero yo me reúno con los consultores y en plan de Google, Meta, etcétera, y muchos me dicen eso, sobre todo cuando inviertes en mercados internacionales. Es una barbaridad cómo se está encareciendo en muchos aspectos. Sí, y sobre todo, ahora me acaba de pasar hace poco un cliente con un ex cliente con un producto muy relacionado con los viajes que está sufriendo Lo muchísimo. que no está escrito, ¿verdad? Está sufriendo Claro. muchísimo Claro. y espero que ya le vaya mejor, aunque ya no sea cliente, pero que le Bueno. vaya mejor. Pero es que se nota una barbaridad. Pero es que seguramente a lo mejor ya no es cliente porque esa persona está ahogada. Se nos ha encarecido bastante. A nivel paid estoy viendo auténticas Barbaridades, no tal, pero que a lo que voy que se nota mucho hoy en día
que la situación que hay actualmente, y no es justificación ninguna, pero los empresarios los están sufriendo. Sí. O sea, en general, la crisis es abrumadora. Y, por ejemplo, si un cliente... Nosotros, por ejemplo, de los últimos clientes que a lo mejor se han dado de baja de algún servicio, es que ya no es ni por resultados, ni por mala gestión, ni por mala comunicación. Es que dicen, hay que optimizar el presupuesto empresarial y hay que priorizar. Claro. Y a lo mejor quieren seguir y no pueden seguir. Entonces, para mí, y volviendo un poco al tema de los costes de adquisición de cliente, también va un poco en la educación de que cuesta, porque muchos clientes se lo pueden tomar a excusa y todo lo que quieras, pero sí que es verdad que para mí lo que antes era el PPC a corto plazo, hoy en día también no es solo PPC, es que hay que hacer un buen trabajo SEO, hay que hacer un buen trabajo en redes sociales, tienes que hacer muy buen trabajo internamente en email marketing y automation, porque es que es el canal más agradecido que hay también a la hora de rentabilizar cualquier usuario que captes. Y el paid, intentar a la medida de lo posible que puedas presupuestariamente, pues optimizarlo al máximo, tirar por estrategias a lo mejor más de captación de leads, trabajar ciertos ebooks, otras propuestas de valor que te puedan traer un tráfico cualificado, pero a mejor coste. Pero está siendo una barbaridad. Sí, yo últimamente lo que pienso, lo que trato de enfocarme ya no es en el ROAS de la primera venta, sino en el CAC y el Lifetime Value, para intentar claro, decir, bueno, esta primera venta me cuesta más, pero luego el resto ya me van a salir. Me van a salir mejor. Pues fíjate hasta qué punto está todo conectado en el marketing, ¿no? Con geopolítica, con... Bueno. Igual el cliente te ha dicho, Paco, no eres tú, es la geopolítica. Es Donald Trump, sí. ¿Quién sabe? Bueno, a saber. Por dicho así a lo bruto, pero que es que más allá también de la competencia que hay obviamente en el sector y todo, es que es el encarecimiento de todo. Lola, ¿ves que hay como errores recurrentes que sueles ver repetidamente en cuentas que no escalan? Sí, claro. O sea, más o menos siempre son los mismos. Por ir a cosas así como muy específicas, pues sí, en Google Ads ves campañas que no tienen ningún sentido, con términos de búsqueda mezclados, siempre es marca con genérica, hay arquitecturas también de campañas o estructuras de campañas que tampoco tienen como mucho sentido. Para mí también es muy importante cómo juegas en Google Ads con la estructura, con la amplitud del dato, darle el máximo volumen de aprendizaje a la máxima data a las campañas y a la estructura. Eso, por ejemplo, se comete mucho. Vienen también todavía muchos clientes que hipersegmentan demasiado, que hoy en día también todavía... O sea, esto ya no es tampoco ni error en paid, pero es como que todavía tampoco son empresas a lo mejor también con menos recursos, que no, digamos que a lo mejor no son muy buenos en diseño creativo, pero reniegan todavía mucho de la IA. Entonces es como que también ahí tienes que a lo mejor lanzarles alguna propuesta, hacerles alguna propuesta chula con IA para que vean, oye, mira, se pueden hacer cosas que tienen cierto realismo y que seguro que juegan muy buena pasada, pero bueno, sobre todo igual mejora lo que tienes, ¿no? Correcto, pero sobre todo es eso, estructuras como sin sentido, ciertas como, ya no canibalizaciones, sino que tienes una campaña que quieres que sea prospecting, pero te mete una audiencia de remarketing. O sea, es los típicos errores todavía como muy tontos. Todavía están, y sobre todo también muchísimo en tracking. O sea, hay un problema muy grave en tracking. No sé también si con el Consent Mode también sé como que se hacen las cosas un poco más difíciles para hacer todo el setup técnico, pero también hay mucho error en tracking. Sí. ¿Y algún error que has tenido en tu trayectoria que te haya enseñado algo valioso? ¿Alguno que te venga a la mente enseguida? Alguna cagada, tía. Sí, no. A ver, más allá también de la cagada que nos habrá pasado a todos yo qué sé, pues tener X presupuesto para una semana y ponerlo para 3 días. Exactamente, pues ese error lo he tenido, obviamente. ¿Qué más? Bueno, a mí cuando sí que es verdad que cuando empecé más con la gestión de clientes, ya no hablo en Webpositor, sino también antigua, o sea, en la anterior agencia y todo, era un poco también lo que piensas que tenga sentido, o sea, implementalo también cuanto antes. Porque a mí me pasaba a veces, no sé si os ha pasado alguna vez, a mí,
yo pues he tenido mucho síndrome del impostor, a día de hoy lo sigo teniendo a veces, y a mí lo que me pasaba es que tenía a veces parálisis por análisis. Y a lo mejor decía, yo qué sé, voy a hacer una campaña por verticales, no sé qué, en Search, pero ¿y si no sé qué? ¿Y si no sé cuántos? Y a lo mejor me tiraba, yo qué sé, varios días sin implementar esa campaña y a lo mejor sí que he llegado a tener problemas de que, yo qué sé, de repente el cliente decía, tío, es que entra a la cuenta y esto que me has dicho que a lo mejor ibas a implementar no está implementado. Que no, o sea, parece una tontería, pero si tienes clientes que son muy de, oye, quiero hacer, o sea, tengo ansias por escalar la cuenta, por crecer en paid y tal, parece una tontería, pero a veces me ha pasado de tener cierta parálisis por análisis. Por querer como, no sé, perfeccionar mucho, sobre todo cuando eres más joven, que yo tenía más inseguridad a lo mejor al tocar, al qué voy a montar, y si no funciona, y si no sé qué. Cosas así. Y no sé qué más sabría decirte, la verdad. Ajá, y sin entrar en... No hace falta que digas un nombre de marca o datos Si confidenciales. lo quieres decir, sí. O Sí, sea, Depende, claro. no lo sé. Ahora En base a la pregunta lo te dejamos, digo. lo dejamos a tu elección. El tema es si nos puedes contar algún caso donde una estrategia de paid media que hayas implementado pues haya cambiado de manera radical el rumbo de una marca, ¿no? Un cliente. De manera radical. Bueno, de manera Sí, como destacable. notable, significativa. destacable. Sí. Bueno, es que claro, es que depende. Depende también del contexto con el que venga. Para mí sí que es cierto que tenemos, por ejemplo, una marca que sí que la puedo decir, la hemos hablado varias veces. Es una marca que ya viene con un rodaje bastante brutal, la tenemos ya unos años en la empresa. Y sí que es verdad que nosotros, pues, para optimizar mucho esa cuenta en concreto, sí que usamos como herramientas de analítica de terceros que te unifican toda la atribución. En este caso usamos Polar Analytics, que es una aplicación también de Shopify. Sí, correcto. Justo, usamos esa. Y claro, para mí fue al principio un reto porque es una marca muy exigente en el sentido positivo. Es una marca grande que está creciendo una barbaridad en los últimos años, a escala de una barbaridad. Y para mí sí que era un poco el reto de conseguir que el paid, es una marca que factura muchísimo, pero conseguir que el paid tuviera un peso grande sobre la facturación, intentar conseguirlo. Y sí que es verdad que estuve ahí, me costó, te voy a decir, 1 año y pico, 2, trabajar esa marca. Y la verdad que a día de hoy puedo decir que se trabajó una estructura muy simple, pero muy escalable. Es decir, tenemos una estructura bastante simple de priorizando productos que traccionan compras, básicamente, trabajando los lanzamientos de productos nuevos que no son recurrentes, porque es una marca que a nivel científico se toma, o sea, genera buenos productos en ese sentido. No es una marca que está lanzando cada mes un producto nuevo, sino que se toma su tiempo en sacar buenas necesidades como para el mercado, intentando aprovechar como esos lanzamientos para generar un buen volumen de venta y sobre todo que tengan como una estructura core, es decir, lo que tiene que tener cualquier marca, que es una buena captación genérica, una buena protección de marca encima en un sector de la suplementación que eso es una sangría, buenas estructuras a nivel en social ads de pues, los bestsellers, trabajar buenos creativos, que encima en el sector de la suplementación te da para trabajar un montón de ángulos súper chulos y hacer, la verdad, que bastantes virguerías. Y la verdad que estoy bastante orgullosa de los resultados en cuanto a inversión y que eso ya no os puedo decir mucho más data, pero en cuanto a inversión y, o sea, que la parte y ahí... resultados, yo este último año y medio estoy mucho más contenta del impacto que ha tenido. O sea, que la parte de paid se convirtió en uno de los pilares de captación, ¿no? Sí, correcto. Qué guay. Y de hecho, sobre todo para mí fue porque siempre estás como acostumbrado, bueno, o siempre en su momento, cuando ellos entraron y todo, estábamos muy acostumbrados a medir con GA4 o fiarte un poco de la plataforma e ir optimizando más a la plataforma. Pero cuando llegaron ellos fue como, no, que nosotros optimizamos, solo nos fiamos de esta data. Queremos optimizar y trabajar con esta data. Y para mí también fue como un reto nuevo acostumbrarte a una herramienta de terceros completamente nueva donde es como más complejo, menos visual. En el caso de Polar, a mí en ese momento me costó como un poco la adaptación a decir, vale, veo estos datos en Facebook, veo estos en Polar.
ir tocando las palancas correctas para que el numerito en Polar también vaya mejor, por decirlo de algún modo, ¿sabes? Es decir, no a peor. Entonces, fue como bastante reto, fue bastante retador. Yo con esas plataformas siempre he tenido muchos problemas. Más que problemas técnicos, problemas de, tío, Meta me está diciendo que una campaña va muy bien. Sí, y de repente en Polar dices... Trevor Whale me está diciendo que esta campaña va muy mal. Sí, si yo le subo el presupuesto a la que va bien en Triple Whale o Polar, ¿cómo se lo va a tomar Meta? Porque ella trabaja con sus datos. Entonces, ese para mí fue el reto. Es decir, tú en Meta tienes un aprendizaje que no existe, que en Polar no te lo muestra al 100%. Entonces, para mí era esa batalla también, ¿sabes? Me costó interiorizar cómo lo iba a optimizar. Porque yo decía, tío, o sea, de hecho me pasó, te lo juro, con una de Mangen, que en Google Ads era como que iba como un tiro. O sea, como un tiro tampoco, pero cuando la monté me empezó a dar brotes verdes los primeros 10 días y en Polar, o sea, como que no veía nada y era como en plan de, tío, y me esperé 10 días rollo para ver, no sé, algo. Algo, ¿sabes? Por si no era estresante ser Paid Media, ¿no? Sí. O sea, mide con dos reglas, campaña, ¿sabes? Tío, 10 días que en Google Ads me está dando algo y en Polar es un cero patatero y es como, ¿qué hago? Claro. O sea, hasta que empiezas a empezar a ser más ágil o a intentar entender el cómo trabajarlo, me costó. Yo me descargaba el CSV de Polar, tal, lo cruzaba con Excel y decía, venga, un ejemplo, voy a centrarme, o sea, ¿sabes? Voy a intentar sacar insights. Y te juro que al principio me costó. Por eso en ese sentido estoy orgullosa porque aunque el impacto no ha sido hiper mega, o sea, no ha sido algo que digas tú, ¡buah! Lo he petado. La máquina ¿sabes? potente, la curva de aprendizaje. Sino que ha sido más de decir, he conseguido, tío, por fin como sentir que el pace lo he estabilizado, lo puedo optimizar y que sí que está creciendo. O sea, está creciendo una barbaridad. O sea, de la inversión con la que empezamos a la que estamos teniendo ahora y el impacto en ingresos y luego en beneficio está siendo muy bueno. O sea, la verdad. Entonces, en ese sentido estoy orgullosa porque es un cliente que me trajo muy de cabeza en el buen sentido. Y porque encima como que quieres hacerlo ahí tope bien y me costó. Qué guay. Oye, vamos a empezar ya un poco a la parte de bloque de agencia, pero vamos con una pequeña introducción. Vale. Súper. En el mundo de Paid Media, ya lo habrás visto, sobre todo el que está enfocado en e-commerce, que es en el que me muevo yo, hay mucho humo. Escalamos tu e-commerce a no sé cuánto, ¿no? Sí. Esa frase a mí me rasca la... Sí. Yo llevo unos 6 meses viendo el siguiente, ¿no? Que es escalamos tu agencia también. Como si fuera fácil. O sea, ¿no? El problema es que el CEO está muy ocupado, el problema y está con los clientes y no está escalando, con nuestros SOPs, nuestros sistemas operativos, vas a poder escalar tu agencia y como si fuera fácil. Tía, ¿cómo detectas tanto como media buyer como una persona que ya está en un puesto más estratégico, cómo detectas a ese vendehumos nada más abrir el reel? O sea, ¿qué es lo que dices tú? Venga, ya, me la estás intentando colar, socio. Te voy a hablar desde mi perspectiva. Sí, que hombre, no sé claro. si es Por eso te hemos invitado, queremos tu perspectiva. Tío, es que para mí la persona que nos vende humos, obviamente, es honesta. Y creo que una persona honesta no te va a lanzar esos mensajes. Entonces, para mí ese es el primer insight. Yo no sé, luego me puedo equivocar, o sea, quiero decir, mi intuición me puede fallar y mi perspectiva me puede fallar, pero yo, por ejemplo, yo no sé si os habrán salido a vosotros, hay ciertos anuncios a mí me salió un chico como que explicaba bien o a su manera, de una manera muy práctica, pero te lo enseñaba en un anuncio, cómo trabajar más o menos con Meta Andrómeda. Es decir, qué métrica de repente personalizada crear en tu Business Manager, que no sé qué, en qué te tienes que fijar, no sé qué, no sé cuántos. Y a mí eso me moló, porque dentro de lo que después puede ser un vendehumos, te está dando algo que normalmente una persona te daría más o menos ya dentro de una formación si no gratuita de un webinar, en una formación a lo mejor de un ticket bajo o medio. Y a mí eso me gustó. En cambio,
los vendehumos en anuncios o su contenido, o en YouTube incluso, tío, te lanzan mensajes o hacen cosas que son como muy superficiales. No sé no sé explicarlo bien, pero denotas que no está queriendo como que aprendas o te está dando como alguna clave que dices tú, guau, este tío... No te están dando nada, simplemente No te están dando nada, te están dando claro. muchas Sí, palabras. FOMO. Justo, FOMO. Entonces, por ejemplo, hay otros vendehumos que también lo típico de que de repente en un anuncio, mitad de pantalla, arriba está hablando él y abajo scrolleando una web. Es que esta web le falta no sé qué, no sé cuánto, porque si cambia la del carrito con ya no sé sé que me qué. estás hablando. Y es como, bueno, no sé qué decirte, ¿sabes? A mí esa gente sí que le detecto ya más que es vendehumo. Por lo que te digo, por mucho que te esté dando ahí 4 tips, son los 4 tips que da todo Dios. Que si cambias esto en el carrito porque no vas a invertir ni un euro, haz esto, haz lo otro, Claro. y todo sin ganar ni un euro y te escalo un por 30. Claro, o sea, pero bueno, es lo que hay. Para mí el detectarlo es que creo que una persona, un profesional honesto, te da otro tipo de claves, por decirlo de algún modo, más prácticas, más al grano, y hay otro, no sé, para mí hay otro contenido. Obviamente puede haber una persona que te dé consejos prácticos en un anuncio o en un reel y que luego sea un vendehumos. Sí, claro. Puede pasar. Y al revés Pero tío, también, creo ojo, que pero... hay algo, no sé si es como en el aura de los contenidos, como que todos se cortan por el mismo patrón. Y a mí eso a nivel de intuición me dice, Claro, tú esto no. tienes el ojo entrenado. O claro. la peña que te manda un correo a puerta fría de tal, te he grabado un vídeo de 3 minuticos de cómo mejorar esto que he visto en tu web con no sé qué, no sé cuánto o en tu landing page. Pues habrá algunos que sí, seguramente habrá gente con toda la buena intención que de verdad pues quiere captarte como cliente y te da consejos de valor en esos 3 minutos. Pero bueno, hay muchos que no. O sea, quiero decir, hay muchos que seguramente pues te engañen. Claro. Sí, o que hagan algo como muy, muy genérico y muy low level. Sí, que se lo haya dicho a todo el mundo, sea como sea la web o a mucha gente, vamos. Claro. Correcto. O sea que mañana, cuando vuelvas a Webpositor, no va a haber escalado un por 10, ¿no? Mañana seguirá más o menos igual. Hombre, espero que esté todo normal. Que no está nada mal. Que no está nada mal. Espero que esté todo normal, no sé. Entonces ya pasamos un poco a... Para mí el detectarlo es que creo que una persona, un profesional honesto, te da otro tipo de claves, por decirlo de algún modo, más prácticas, más al grano, y hay otro, no sé, para mí hay otro contenido. Obviamente puede haber una persona que te dé consejos prácticos. Es que el modelo de agencia tradicional en pirámide como que se está acabando, ¿vale? Muchos juniors ejecutando y senior supervisando parece que se agota. De hecho, esto lo decía Ricardo Tallar de Flash 101 y que parece ser que las tareas manuales de poco valor van a pasar a la IA y van a quedar seniors con criterio asentando las bases del trabajo. ¿Esto lo has percibido tú ya, este pequeño cambio? ¿Estáis cambiando vuestra estructura? ¿Estáis empezando a cambiar vuestra forma de trabajar? Hasta donde me puedas decir, que entiendo que a lo mejor... No, sí, la verdad que sí. A ver, sí que es cierto que, por ejemplo, en Webpositor tenemos un máster de IA, es decir, internamente hay control de IA, los departamentos están empezando a implementar toda la IA y hay departamentos que la verdad como el de SEO, por ejemplo, que es el más maduro, tiene bastantes procesos en IA, por ejemplo, en el de vídeo también sé que están haciendo auténticas virguerías en los trailers de nuestros vídeos, los anuncios, etcétera. O sea, están sacando un montón de elementos. Y al nivel de paid sí que te diría que sí que estamos empezando a automatizar ciertas tareas. De hecho, por ponernos alguna concreta, más allá del tema de creativos, Sí. que eso llevamos todos usándolo desde que se pueden hacer creativos medianamente decentes con Nano Banana y ahora el nuevo modelo de ChatGPT y tal, y con Cloud Design y todo, pues eso, por supuesto. Pero sí que es verdad que ya nos estamos intentando meter más en... hicimos una prueba, lo que pasa que ya no tanto para clientes, o sea, que quisimos ver si para clientes podía valer, pero sí que es verdad que para mi gusto el output que le das al cliente tiene que ser una gran calidad. Y más si eres una agencia... de renombre como Webpositor, claro. Exacto. Entonces, al final lo descartamos porque quizás a lo mejor
para lo típico de clientes locales que no tienen mucha idea, sí que puede estar interesante. Pero ya para ciertos negocios que te pagan un fee alto, que saben de marketing digital y que puedes tener con ellos perfectamente una conversación y una asesoría completamente con ciertos tecnicismos, por decirlo de algún modo, sí que es verdad que estuvimos probando con Lovable y N8N hacer ciertos informes sencillitos y con N8N meter un agente de IA para que tú le entregas, por ejemplo, a un cliente más low, que podríamos decir, que antes de que a lo mejor venga como a hacerte 1000 preguntas o lo que sea, que tenga su agente donde que le puede preguntar cosas sobre el informe, sobre ciertas campañas, y el agente de IA le responde como ciertas dudas. Entonces era un poco como ese mini test de decir, vale, esto se le puede entregar a un cliente más low, que también al pagar menos horas, porque la realidad al final, el cliente que te paga menos horas, tú lo dedicas para otros proyectos más grandes. Pues como que tenga un poco sobre su mano todas las posibles soluciones para que no tenga ningún tipo de duda, lo tenga todo a mano, visible, actualizado en tiempo real, tal. Y se quedó muy guay, pero al final, como también estamos en proceso de crecimiento dentro de Webpositor, estamos definiendo como varios servicios y tal, en ese momento pues no lo vimos oportuno tirar con eso para adelante. Entonces, sí que es verdad que a nivel, como ya sí que te digo, próximos pasos, porque como he dicho al principio, pues justo hace un mes, 2 meses entraron 2 compis más a PPC. Es un departamento que está creciendo bastante rápido últimamente. Sí que tenemos pendiente empezar a automatizar reportes, pero ya con cloud conectado a las plataformas, que todo pase y como que se intente reportar en el formato que tenemos nosotros de informe mensual de asesoría. Claro. Y como llevar eso un poco un paso más allá. Intentar ya meternos en sacar el máximo o optimizar al máximo el tiempo de reporting, que al final también lleva tiempo, a principio de mes, darle el reporte a todos los clientes, todas las diapositivitas, las gráficas, saca todo el tal, pues intentar ese tiempo operativo que al final, no digo que no tenga valor, porque al final es lo que le comunicas al cliente, pero tiene más valor que el cliente vea que estás ejecutando cosas y que el negocio va para adelante. Entonces, el siguiente paso es un poco ese el enfoque que tengo. Tía, vi yo el vídeo que hiciste con Lovable para hacer el podcast este que el del hicimos. podcast, sí. Y aplicaciones y todo el rollo. o sea, de hecho ahí me volví loco y hice una calculadora de ROAS en su día. Pues eso fue por... Sí, tal cual, pues eso fue porque vi ese vídeo y dije, pero qué magia oscura es esta. Y me pasé un fin de semana entero ahí tirando prompts de Lovable porque vi vuestro vídeo. O sea, que me encantó. Acabo de descubrir que viene de ahí. Sí, viene de ahí. No, sí. Entonces, sí que es verdad que en ese sentido pues ya nos estamos metiendo más de lleno poco a poco ahí en ese terreno. Hablo sobre todo por la parte de mi departamento, porque sí que sé que a nivel de SEO y de email marketing también están haciendo auténticas virguerías con el email, el cómo están automatizando los procesos, cómo están automatizando incluso como las plantillas de email tipo de newsletter que se mandan por cada tipo de cliente con el look and feel. Entonces, en ese sentido sí que estamos ya bastante puestos y automatizando lo máximo posible. Sí que es verdad que el cambio este que dices así como de tu papel, el papel que juegas, obviamente yo sinceramente hoy yo no sé si sabría trabajar sin IA. En ese sentido. No, yo ya te digo que no. No sabría trabajar y sí que es verdad que voy notando que nuestro papel empieza a ser más, para mí, como eso, de consultor, ¿sabes? De obviamente ejecutar, pero ir ejecutando ya menos y intentar crear como un ecosistema, o que seas estratégico y seas capaz de crearle al cliente un ecosistema y de ser un buen consultor y de adaptarte pues obviamente a la IA, pero a las cosas que más allá de lo que puedas automatizar, sí que seas capaz de ser como más creativo, más estratégico, de hilar más fino en ciertas estrategias, no sé, de poder hacer cosas más allá. Sí, que es un poco lo que pasa a veces del salto del junior al senior, a veces va un poco hacia ahí. Y hablando de Webpositor más en general, ¿no? Saliendo un poco más de tu departamento, o sea, es que además del día a día ofreciendo servicios de agencia, pues tenéis formación online, tenéis un video podcast, tenéis una herramienta donde la agencia vuelca, digamos, su expertise en SEO.
Ahora estaba hablando de generar nuevos servicios y de estar creciendo, incorporando a gente. Yo digo, a veces, ¿cómo lo hacéis para llegar a todo? Con mucho cuidado. Nos está llevando mucho trabajo a todos. O sea, ese estrés en el sentido positivo se está notando. Es decir, al final, la realidad es que es cuestión de echar horas, con gusto, pero echar horas. Porque es lo que te digo, para mí está siendo muy estresante porque es un poco quiero construir un departamento estable donde la gente trabaje a gusto, con una metodología fácil de adaptar a cada persona, es decir, que la persona se sienta cómoda, porque para mí algo de lo que me he dado cuenta que es esencial en una metodología ya no es la metodología en sí, rollo, el step by step que tenga y lo top que la puedas vender al mercado. No, para mí es, primero de todo que el consultor con esa el cliente con esa metodología consiga y tenga para lo que te paga, básicamente. Y si puede ser con un extra de calidad, mejor. Es decir, con algo que no que no se espere, pero con un extra de calidad, ¿vale? Y lo segundo es que para el paid media, que no le complique la vida, sino que se la facilite. Es decir, que tenga el menor step by step posible. Y todo es desde que un cliente entra a la agencia hasta que tú empiezas a trabajar con él. Es decir, estamos trabajando mucho en la asesoría mensual, es decir, el reporte mensual. Que sea un reporte que el cliente... porque creo que también nos pasa mucho, y eso lo hemos detectado en la agencia, obviamente, y intentamos mejorarlo año tras año, es que le contamos mucha palabreja al cliente. Nos metemos todo en unos rollos de te queda esta campaña y no sé qué, y un CPC con no sé qué, con un ROAS, un CTR, no sé cuántos. Y es como, tío, el cliente... Está bien que intentes mostrar el valor de tu trabajo, pero al final el cliente lo va a valorar en base a que le hayas los objetivos que te marque mes a mes o semestrales o anuales, que los vaya viendo venir. O sea, que veas que los vas cumpliendo y que se están consiguiendo cosas. Entonces, simplificar asesorías mensuales, mejorar el trabajo operativo del mes, es decir, en qué vamos a aportar, qué vamos a mejorar, qué vamos a hacer de más, dónde tenemos que poner el foco, qué nos está fallando, qué tenemos que mejorar, etcétera. Es decir, en ese trabajo operativo, que es lo que aporta valor, que es al mes siguiente lo que te da resultados. Entonces, me he perdido. No, que cómo lo hacéis para llegar a todo. Entonces, que currando mucho. Es que me he ido y digo, me he perdido. Entonces, dicho esto, claro, a mí me está pasando eso, que más allá de tener una buena metodología, también quieres estar en la ola de la IA. Es decir, quieres decir, no solo quieres crear una buena metodología, sino que encima los máximos procesos estén automatizados para quitar carga manual ejecutora. Entonces, es complicado. O sea, está siendo pues de echar muchas horas y complicado. Vamos, que siempre no se puede trabajar de 8 a 3. Todos los días, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? Ojalá. Dos cosas que me han hecho gracia, que esta es la primera, que también nos lo decía Montserrate, y yo te doy la turra todos los días. Esta semana he trabajado 50 horas y tengo la sensación que es, bueno, tú también me lo has comentado alguna vez, tengo la sensación que es como algo como que está muy establecido en el sector de echamos horas y no paramos. Y luego hay una cosa que me ha gustado mucho, que es que la metodología se adapte también a las personas. Sí. Que eso no lo dice nadie. O sea, todo el mundo te dice, no, tenemos una metodología infalible, Estoy tan maravillosa. Potosí de esas frases. Y luego creo que eres la primera persona que he oído que dice, quiero una metodología que también se adapte a las personas. Sí, que no sea una cárcel. Claro. Es que no tiene sentido, tío. Es porque no van a llegar. O sea, yo también de lo que me noto es que lo que hemos hablado antes, tío. Yo soy muy workaholic. A mí me da igual echar horas de más. Pero igual la gente que tengo en la empresa es extraordinaria como profesionales y no quieren echar tantas horas. Es decir, se quieren ir a su hora y es reglamentario. Es que para eso tenemos un horario. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, más allá de eso es que al final creo que tener una metodología compleja luego impacta en el cliente, ¿sabes? En la entregabilidad de los documentos, en los resultados, en la eficiencia del consultor, en la motivación del consultor, en la energía del consultor. Y al final eso se nota también que traspasa al cliente. Y el cliente tiene que sentir que somos eficientes trabajando, que sabemos lo que hacemos, que llegamos en tiempo y forma, porque un consultor, o sea, un cliente, aunque seamos una agencia, te paga para sentir que tú estás 24/7 con su proyecto, no con 6 más. Entonces,
intentar generar ese resultado en base a esa expectativa, tío, para mí hay metodologías que se te hacen bola. O sea, hay agencias por ahí que yo creo que se te hace bola. Metodologías que son una puta mierda. Literalmente. No lo quería decir Vale. así, pero Ya lo sí. digo yo estoy Pero para con eso. ínfulas. sí. Sí, Con claro, ínfulas claro. de importancia. Correcto. ¡Hey! Esperamos que estéis disfrutando de Marketing Lab. Nos hemos dado cuenta de que solo un 5% de la gente que ve nuestro contenido está suscrita a nuestro canal. Así que ya sabes, suscríbete tanto en YouTube, Spotify, también puedes seguirnos en plataformas de contenido corto y nada, nos apoyas a seguir creando contenido y a seguir tocando tu puerta mes a mes. Así que ahora sí, sigue disfrutando de Marketing Lab. Creo que algo que está pasando, y siempre lo digo, hay veces que en LinkedIn hay mucho valor. Estoy muy paralizada en LinkedIn porque es una herramienta, o sea, es una plataforma, una red social que no me motiva a mí a escribir. Me gusta leer y entrar todos los días o en la medida de lo posible, pero no me motiva. Pero creo que hay también como un FOMO por más complejo, técnico, tal, no sé qué. Tío, yo creo que en la simplificación y en la simplicidad está... Sí, ¿sabes? hay criterio también en descartar Tío, cosas. creo que ¿sabes? hay como Es decir, mucho de aquí no. estructura de escalado, no sé qué, que sí, que existen y hay que hacerlas. Pero se venden como un sistema complejo y creo que, obviamente adaptándote a las actualizaciones y los cambios, tío, pero en lo simple también hay escalados, Hay ¿sabes? belleza, hay crecimiento, belleza hay también. resultados, Sí, ¿sabes? sí, No sí. sé cómo Y explicarlo. hay agilidad y operatividad. Correcto, No correcto. deja de haber un poco lo que decíamos antes, ¿no? Un poco de vamos a vender humo, este es mi sistema, te lo planteo complicado para que digas, buf, madre mía, ¿Tú yo cuánto esto no sabe? claro, ¿cuánto sabe? Esto yo no lo sé Y yo llevar. esto no sé hacerlo. Vamos a llamarlo para que nos lo haga él, ¿no? O que nos lo haga esta agencia. Entonces creo que también nosotros, como sabes, hay una parte que nos gusta mucho de nuestro podcast y a la gente también, que es que nos metemos con la gente que hace el subnormal en LinkedIn. Sí. Y creo que es una red que se presta mucho a ello. Es verdad que hay gente que hace un contenido muy Maravilloso. bueno, Sí. Que creo que todos merece sabemos quiénes son. sí, Son que amigos merece del la pena. sector. Claro, que merece la pena leerlos. Por ejemplo, Ana Costic. Correcto, estaba pensando también en ella. O sea, Estaba por pensando ejemplo, en ella también. luego Hay un saldrá montón, también. sí. Pero hay un montón de gente que hace muy buen contenido. Manu, que por ejemplo, a Manu Vilella, Sí, claro. que se me olvidó decirlo antes. A Manu, yo por ejemplo, en un momento en el que me sentí como un poco como estancada, yo como profesional, yo lo tengo como mentor. Por ejemplo, me ayuda con proyectos y tal, Claro. y es que también es una maravilla de persona y de Es muy profesional. bonito. Le mando un besico. A mí, bueno, hay gente que hace bien las cosas y mal las cosas en LinkedIn de cualquier sector. Lo que me gusta de los PPCs es que ninguno se encuentra aún sin techo por la calle y le elabora su currículum y lo comparte para buscarle trabajo. Y luego resulta que es su próximo jefe. Efectivamente, o sea, vainas de esas que son #invent. Siguiendo con el zoom out, si nos vamos ya un poco a nuestra zona, ¿no? Cómo está el marketing en nuestra zona, Alicante, Murcia y demás. Nosotros solemos comentar a veces que tenemos la sensación, y es algo que hemos preguntado a más de un invitado, que aquí en Alicante, Murcia, alrededores, incluso Comunidad Valenciana, etcétera, pues no, el nivel del marketing no tiene mucho que envidiarle en cuanto a talento y demás a grandes ciudades, a las capitales y demás. Entonces, ¿tú cómo ves a la provincia? Y si echas algo de menos, ya estoy viendo como que estás asintiendo, No, como diciendo, sí, el nivel es alto. Estoy muy de acuerdo con vosotros, sí. Pero ¿y si echas algo de menos por aportar algo crítico también? A ver, yo estoy de acuerdo con vosotros porque la verdad que cuando yo empecé en el sector, yo no conocía a nadie y resulta que las personas que más he admirado, que Paco es uno de ellos, Ya. que sí, es verdad, y te lo he dicho muchas veces, es verdad, de las personas que más he aprendido, gracias a redes sociales, eventos, etcétera, es de gente de la terreta, la verdad. Entonces, en ese sentido creo que hay profesionales como la Copa de un Pino, que eso se ve a la hora de hacer marketing, es decir, que estamos muy avanzados o muy en el día del marketing digital. Lo que sí que he hecho en falta es que las empresas de alrededor, que es verdad que las que son cercanas a Elche y todo, muchas, o sea, están al día porque son empresas muy tochas, conocidas a nivel nacional, pero sí que es verdad que
echo un poco más de menos en falta quizás que el mindset de ciertas empresas en Alicante evolucione al día que estamos al día de hoy. Sí, sí, total. Fíjate, es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención. O sea, me faltan eventos en Alicante de marketing, Justo. ¿vale? Veo muchas tiranteces entre los actores, es decir, esta agencia me ha robado a este cliente, yo aquí no quiero coincidir con no sé quién porque este evento, poca broma, yo aquí no quiero coincidir con tal, y mucho oscurantismo, o sea, todos tenemos en la cabeza a grandes agencias de otros sitios, te pongo Burgos, Crack PPC, Sí, justo. que cuentan todo lo que saben. Todo. Lo cuentan todo en sus redes sociales y tal. Además, abogan por contratar a gente de la propia ciudad. O sea, muy, muy crack. Un saludo para los amigos de Crack PPC. Aquí. Un saludo para los amigos de Crack PPC. Y para Manu. Hola, Manu. Y aquí es como... No, yo aquí no quiero. Y esa sensación me parece que juega mucho más en nuestra contra que a nuestro favor. Porque... yo en estos años que me he estado moviendo, sobre todo de freelance, fíjate, más de freelance que cuando trabajaba para empresas de por aquí, me he dado cuenta que hay una cantidad de gente súper valiosa que podría estar a unos niveles maravillosos y que por miedos, envidias y tal, nos quedamos sin un buen evento, nos quedamos incluso en los eventos. El año pasado estuve en uno, había una mesa redonda de PPC y fue ridículo, porque... nadie quería comentar, ¿sabes? Nadie se moja. Nadie se mojaba, nadie quería Nadie decir se algo moja. más allá. Y hostia, me da mucha pena. ¿Tú lo notas así también? Sí, también, por supuesto. Por supuesto. De hecho, la verdad es que algo que sí que tengo que decir es que en Webpositor y mucho en la personalidad de Luis, que al final es un poco como... él ha implementado como una filosofía muy sana en Webpositor. Sí que es verdad que no hay ningún rifirrafe con ninguna agencia, por ejemplo. Es decir, no tenemos problemas de que un cliente se vaya a otra agencia o que venga a otra agencia. Intentamos llevarnos bien con el resto de agencias o de profesionales. Pero sí que es verdad que lo noto muchísimo. En plan, lo que dices tú. Es como que nadie quiere decir algo que como que resalte. O decir una verdad, o sea, es que es decir una puñetera a veces verdad. Y es porque a lo mejor se va a crear un mal rollo, vas a decir algo que va a generar fricción con. Veo también como a veces, como no envidias, pero no sé, como cierto resquemor. No lo sé, para mí hay un mindset como muy, no sé si es anticuado, no sé si es la palabra, pero... sí, conservador, amarrategui, ¿no? Un poco. Sí, Amarrategui. sí, tío, totalmente, no lo sé, sí, no sé, sí. Y no sé qué problema hay en, no sé, reconocer el valor de un profesional o de otra agencia o viceversa o, no sé, de hacer ciertas estrategias nuevas. Claro, o cosas. si va a Es que no aprender, lo sé. si vamos a aprender entre Sí. todos, tenemos algo aquí, tenemos un nivel muy potente. Sí. Muchos hemos estudiado con escuelas a nivel nacional e internacional. Tío, podríamos tener aquí un ecosistema muy tocho gracias, por ejemplo, a e-commerce y tiendas de calzado o de gafas. Sí, Hostia. totalmente. y sin embargo está todo como en silos, sin compartir, no sé. Totalmente. Pero bueno, A ver, es creo una que sensación. sí que es verdad que, sobre todo entre agencias, sí que tiene que haber una moral. Quiero decir, si por ejemplo, me lo invento, te llevas bien con otra agencia, yo qué sé, me lo invento, human level. Pues obviamente, si te llevas bien, trata de no quitar ningún cliente. Es decir, nosotros nunca vamos a ir a pescar clientes como tal de otras agencias. De hecho, no es ni siquiera ni nuestra estrategia a nivel de captación de clientes. Claro. Entonces, sí que entiendo, obviamente, y respeto que hay una moral, porque al final hay también como un compañerismo entre el sector. Es igual que, imagínate si yo me hago freelance y voy a por un cliente tuyo y tú dirás, Lola, tío, ¿de qué vas? ¿Sabes? En plan... O sea, yo entiendo que mi cliente pueda decir un momento, oye Paco, esto no va bien, he encontrado a esta persona y yo te diré, adelante, corre con ella que es la mejor que te Sí, pero que si a puedes mí, seguir. si yo me entero, por ejemplo, si a mí me llega un cliente que sé que es tuyo, por ejemplo, y me solicita información, de alguna manera quiero decir, a mí eso me gustaría, por ejemplo, hablarlo contigo. Hombre, claro, ¿Sabes? claro, En plan, claro. quiero decir, oye Paco, tal, que me ha llegado esto, que... Me ha oye, llegado esto. Levantas el teléfono, oye, tal.
Y lo Y justo no pasa ahí sería absolutamente entender, claro, nada. Sí, que no mola tener fama de piraña, tío. esto, ¿sabes? Me pasa un poco como con los ex. Sí. Que siempre han dicho, no, es que si mi ex está con un amigo, me va a sentar súper mal, tal. Y es como, no, espérate, si un ex está con un amigo y ese amigo es buena persona porque a nosotros pues se nos ha acabado el amor o nos hemos peleado, pues prefiero que esté con un amigo que es buena persona, Sí. por mucho que me duela al principio, a que se vaya con otro desgraciado. Y Controvertido esto, ¿eh? Sí. Cuidado. Y desgraciados Hombre, hay muchos. Hay Y que, Un poner popular. hay que poner un contexto, obviamente. Claro. Pues Pero es un poco así. Si lo dejáis y a la semana está con tu amigo es, Sí. es Bueno, raro. aquí, No, claro, pero, claro. Pero se me ha entendido el punto, al que ¿no? vas, claro, totalmente. Está guay que yo me llega alguien pues de Adrián, de Albert, de tal. Levanto el teléfono y digo, chicos, me ha llegado esto, os voy a hacer una auditoría. Totalmente. Que lo sepáis, no hay problema, ¿vale? Y también, pues oye, ya está ahí súper bien, pero por eso no hay que tener... Y es un ciclo de vida normal. O sea, los clientes, es raro el cliente, sobre todo en PPC, que dura 3 años en una agencia. No es lo habitual. ¿Qué va? Entonces, que esté conmigo 3 años o 1 año y medio o se vaya y se vaya, Claro. se vaya Al a final van a Manuel. intentar buscar la mejor Hostia, calidad. claro, sí que es lo precio mejor también, es para que es así. ellos. Precio, que vaya lo mejor. A mí ahora se va un cliente a Manuel, pues me joderá porque facturo menos, pero sé que se va a ir con un tío de puta madre que le va a llevar las campañas bien. Pues joder. Sí, mientras las formas no sean malas y tal. Claro. Claro, tío, es que otra cosa es que a lo mejor de repente su cliente le dijera a Paco, tío, que me ha llegado uno, o sea, sabiendo que, yo qué sé, Sí, Claro, sí. claro. sabe que es tu cliente y diga, oye, me ha venido el Manu ofreciéndome no sé qué, ¿sabes? En plan, Claro, ahí ya. Ya. obviamente ahí pues dices tú, jolín, la moralidad y Claro. la amistad profesional que tenemos y tal, ¿dónde queda? A mí eso me parece mal, por ejemplo. Claro, ahí ya es otra forma. Vamos con un par de preguntas. Yo creo que van a ser 3 porque se me ha ocurrido una antes cuando has dicho qué Diego. tal. Un poco más peliagudas. Vale. En mi época de agencia, y lo sigo viendo también un poco, he visto mucho middle y high management liderado por mujeres. Me gusta. De hecho, cuando yo estaba en Rocket, por encima de mí estaba Marta y por encima Águeda. Un saludo, encantado. Veo mucho middle management, pero no veo CEOs. Quitando a lo mejor Ana Kostic o quitando Geotelecom, que la acaban de ascender, no veo CEOs o no veo alta dirección mujeres. ¿Es una tendencia que sigue así o hay algún cambio? Y la repregunta es, y ya te puedes explayar. ¿Tú has notado techos de cristal? Entiendo que algunos sí, pero ¿has notado también paredes de hormigón? Buena pregunta, me gusta. A ver, sí que tengo que decir, por ejemplo, y a raíz un poco también de la primera pregunta, que eso es un tema que está tratando Ana Kostic mucho en LinkedIn y tal, como esa cuota de mujeres, por decirlo de algún modo, como de profesionales de PPC, asistencia a eventos, en ponencias, etcétera, que me gusta mucho, por ejemplo, PPC Cast, Albert y Luis, que siempre llevan como 3 chicos, 3 chicas, o están intentando variar bastante. Eso Para mola. nosotros también era esto de no ser Eso- un podcast de 2 Eso mola. hombres de mediana edad con los Sí. huevos colgando a media rodilla, que no los Juego invitados, Club. que no todos los invitados todos. fueran Sí, así. sí, O sea, para totalmente, nosotros también era totalmente. importante. A ver, sí que es verdad que yo no conozco, o sea, con sinceridad, para mí sí que es verdad que el entorno que conozco, el liderazgo empresarial está más dirigido por hombres. No sabría decirte por qué no hay mujeres a día de hoy. Es decir, creo que para ser mujer, o sea, tienes que ser emprendedora. Yo las mujeres que veo que lideran son las que ellas mismas han apostado por un emprendimiento. O como Yaiza Canosa, que sí que ella llegó como al ascenso y a liderar la empresa que tiene, por ejemplo. Entonces, sí que creo que el porcentaje mayoritario siguen siendo hombres, pero sí que es verdad que ya se empieza a ver, gracias también a redes sociales que generan visibilidad, que ya cada vez hay más mujeres un poco más quizás liderando, aunque Qué sigue guay. siendo un porcentaje más bajo. Entonces, mi sensación es un poco que poco a poco la balanza se va equilibrando y cambiando. La repregunta, ¿cuál era?
que si tú has notado techos de cristal, que yo te diría que sí por lo que yo Sí, conozco, o te has llegado a encontrar lo que es una pared de hormigón. Sí, obviamente, por supuesto, sobre todo en la primera agencia en la que estuve, yo sí que noté, por ejemplo, ahí ahí sí que noté mucho como el valor de hombre y de la mujer. Sí que me consta que creo que a día de hoy va cambiando ya un poco y sí que es verdad que creo que hay mujeres, bastante más mujeres liderando, por ejemplo, departamentos y áreas dentro de la agencia, pero en su momento sí que notaba bastante pared de hormigón. Ya no es ni techo, Buah, bastante pared de sí, hormigón. sí, por Roles eso muy te demarcados. decía. Sí que es verdad que gracias a Dios o a las decisiones que he tomado y tal, a día de hoy en Webpositor no tengo ningún tipo de techo. O sea, de hecho, la directora del departamento SEO es mujer, la directora de contenidos es mujer, en Qué caso guay. de Paid soy yo. Es verdad que en email marketing es un chico, pero quiero Bueno. decir, las brand managers de Academy de en sí son mujeres. Departamento comercial hay mujeres liderando también, junto con Iñaki Tobar, que también es la persona también como especialista en IA y la persona de IA que más nos trae también actualizaciones. Y sí que es verdad que tengo que decir que en Webpositor hay mucho más liderazgo por mujeres que por hombres, prácticamente, realmente. Entonces, creo que también, y es un debate que hay mucho, y no sé si me salpicará o no como mujer, yo sí que pienso que también tienes que saber como persona, como profesional y como mujer buscar un sitio donde de verdad vean tu valor. O sea, a mí me dijeron una frase en la primera experiencia laboral que tuve que era como que tenía que brillar y que no estaba brillando en su momento, pero también creo que el sitio te ayuda a brillar y hace porque brilles, Sí. ¿sabes? Entonces, para mí el lugar correcto donde trabajar es muy importante también. Paco, a lo tonto, entre los tres estamos dejando bastante bien a Webpositor, ¿eh? Sí, bueno, Oye, Webpositor. ahora os paso el número y un bizum. Un bizumico, Aquí, Es verdad, aquí. es que Un es bizumico, verdad. Ahí, Luis. ahí, ¿no? Ahí. Ahí, Luis, un bizumico. Es verdad, es verdad. Bueno, En la pues anterior, o sea, yo he estado en 3 agencias, ahora Webpositor y en la anterior igual. Era una agencia mucho más chiquitita, pero muy chiquitita y también no tengo ninguna queja. Es decir, quiero decir, es verdad que no había ninguna mujer liderando como tal, pero porque era muy pequeñita, en plan, había una persona de diseño, una chica de social media, yo, un desarrollador y un poco el CEO, la imagen más visible de la empresa, porque realmente eran 3 socios. La de diseño, el chico de desarrollo y el Key Account Manager o el CEO y tal. Y es que igualmente, si me hubiera quedado más tiempo y esa agencia hubiera escalado, yo creo que tampoco hubiese tenido ningún tipo de techo. Ajá. O sea, porque creo que te valoran por el trabajo que haces, ¿sabes? No porque seas mujer o hombre. lo que hemos comentado alguna vez, que por desgracia, que no lo decimos, o sea, lo decimos desde la lástima que nos da y que nos da pena y nos da Sí. rabia, que por desgracia a veces ese síndrome del impostor del que hablábamos antes, Sí. A ¿no? este era el punto que quería volver. Pues que a veces lo tienen más las mujeres, como que les cuesta menos. Sí. Obviamente es por un contexto también, es por un contexto histórico, de no sé Sí. qué, de sesgos Sí. que tenemos también los que estamos en posiciones de poder, Claro. los que están. Sí. A veces parece que les cuesta más creerse lo buenas que son, Sí. que es una pena, claro. Sí, también pienso que ahora es eso, hay más mujeres porque ellas están dando el paso a emprender, es decir, a montar empresa. Ya. Entonces, a lo mejor a lo que estamos acostumbrados también de CEO son de empresas, yo que sé, de hace 25 años, que no era tan usual que una mujer liderara, que es verdad que dices tú, pues coño, que ascienden, ¿sabes? Pero sí que es verdad que creo que como que cuesta más que una empresa de más años atrás de repente lideren mujeres. Claro. Yo, fíjate, hay una anécdota que me pasó que siempre me río porque fue anecdótico y curioso. Pero nada, bajo una planta y me hacen una pregunta. Oye, Paco, ¿tú esto cómo lo harías? Así, así, así y así y así. Y de repente veo al fondo a la izquierda que empieza a salir dónde humo. pasó. Que empieza a salir humo. Y digo, bueno, no sé qué ha pasado aquí. Pues, va, de puta madre, tío, lo vamos a hacer así. Y se me había, o sea, lo mismo que había dicho la otra persona para mí era como yo era un mega crack
y la otra persona, nada, eso es una tontería. Y estas cosas las he visto más de una vez. Sí. Pues eso. O sea, entonces, y eso está relacionado con lo que decíamos, que del síndrome del impostor y tal, que muchas veces lo tenéis, lo sufrís más. Sí, no lo sí. tenéis, porque no es una No, posesión. yo lo tengo sufrís más. completamente. Ahora, sí que es verdad que en mi caso no te diría que es por ser mujer, sino por quizás más cómo me he desarrollado en el sector. Ajá. O sea, yo el haber sido como muy autodidacta, ¿sabes? Y a lo mejor no haberme visto unos años en una agencia con un departamento de paid muy Que te core, respaldara. que y te tal. respaldara y que como que sientes que aprendes las bases o aprendes con una metodología muy afianzada y tal. A mí quizás eso es lo que más me genera el síndrome del impostor. Porque es como que yo siempre me he dictado a mí misma. Y encima ahora tener que transmitirlo a un departamento me genera también como mucho más, Sí, es un mucho más cambio inseguridad. de rol decir, ya. Dios, digo, madre mía. Bueno, ¿cómo? yo creo que si has llegado hasta ahí, Claro. autoformándote, autoexigiéndote, creo que estás más que capacitada, te lo he dicho Claro, más de una vez, sí. o sea, que deja del síndrome del impostor. Y lo que puedes Ya, hacer pero- siempre es auditar una cuenta, que esto Sí. lo hemos comentado varias Muchas veces, ¿no? Sí, sí, totalmente. Que auditas una cuenta de otra persona y se te quita el síndrome del impostor, pero sí, rápido. la verdad que sí, la verdad que sí. Y vamos a una muy divertida. ¿Vale? Miedo me das. Oye, mira, dentro del emprendimiento y del marketing digital hay una corriente muy exagerada que a mí me da mucha rabia, que es Hacienda nos roba. Madre mía, uno de mi equipo se ha pedido la baja y yo no puedo y estoy perdiendo dinero y qué malo es el sector. Además, somos como los principales candidatos a irnos... Perdón. Somos los principales candidatos a irnos a paraísos fiscales, véase Andorra, Estonia, República Dominicana. República Dominicana, o verás con una LLC, debajo otra LLC. Sí, sí, sí. Tía, ¿ves el mundo del marketing digital muy contaminado por yo lo siento en mi opinión, por este discurso de mierda? Sí. Y ahora, claro, espero no haberte secado la opinión, pero ¿lo ves también en el mundo de la creación de contenido? Entiendo que sí. Y en vuestro propio podcast. ¿Lo veis también ahí como muy enquistado Sí, que hay como ese patrones discurso? que pululan en esa órbita un poco, ¿no? Sí, o sea, en el mundillo o en el sector, sobre todo, o sea, yo donde más lo he notado es a nivel de los creadores de contenido. Eso sí que es verdad que ahí lo he notado más. En el podcast, ¿no? Qué guay, menos mal. Bueno, en el de la agencia, a lo mejor alguno, pero no te sabría decir porque no me acuerdo Sí, de todos bueno, los pues invitados, pero claro, hay un histórico seguramente largo. alguno tal. Pero, a ver, yo lo sé más o lo noto más pues de oídas del sector, del mundillo de creadores de contenido y tal. Sí que es verdad que alguna vez, por ejemplo, sí que hemos tenido algún cliente que era una LLC y estas Bueno, cosas, por ejemplo. Hemos tenido algún caso, pero es verdad que no, al menos en la agencia no lo estoy notando. Lo noto más eso a nivel de redes sociales, internet, que sí, que todo Dios es si puede evadir, evade. Pero Sí, hay vamos. mucho como creador de contenido que en el mundo, no solo del marketing, pero también del marketing, que es como muy tiburón, ¿no? Sí, Entonces sí. tienen Sí. mucho ese enfoque, ¿no? Sí, o sea, no te sabría decir, o sea, mi opinión ahí es, sinceramente, es de lo que al 100% no sabes, no hables, ¿sabes? Ya. Porque no sé si me parece bien o mal, dependiendo de lo puteada que se sienta esa persona, ¿sabes? Claro. Es que no lo sé. Ya que igual... Yo soy un poco ahí de que eso, de lo que no sabes, no hables. Sobre todo porque no me he visto nunca la situación. Es que a lo mejor sí me veo ya que lo veo como injusto. Yo soy una persona que las injusticias no las soporto. Si siento que lo que estoy viviendo económicamente se está pasando de claro a oscuro, me paso el puñetero día trabajando y tal, yo qué sé, a lo mejor me pega el venazo y hago lo mismo. Es que no lo sé. No lo sé. Yo decía, lo escuché en una entrevista el No otro lo sé. día, que entrevistaban al de Parque Sur, un grupo que él mismo citaba a Paco de Lucía, que decía, yo era de izquierda hasta que gané mi primer millón de pesetas. Lo vi en Elche hace poco. Es verdad, eso dicen, ¿eh? Sí, hasta que gané y a partir de ahí ya tal. Yo
Yo tengo a varios amigos dichos que si me veis patinar en alguna cosa de estas, por favor, me hagáis como un... paráis? Sí, o sea, como Me paráis. un caballo, me pegáis un caballo moribundo, me pegáis un tiro y me sacáis de ahí, por favor. Yo soy de las que piensa eso, que hasta que no lo viven no Ya, a ver, sabes hay qué grises, hacer hay en ese grises, sentido. sí. Yo soy... Es normal. Sí. Exactamente, es que quiero decir... Pero sí que se nota la tendencia, sí, por supuesto. Bueno, que ya se nota. hablando de podcast, está la edición, está el guión, está la música, están los invitados, está, en fin. ¿No te parece que es un trabajo que si te pones a hacerlo en serio y a intentar hacerlo de manera pro, ya tengas más o menos alcance? Tiende a infinito si quieres. Es un trabajazo. Claro, es que nosotros, lo digo porque tenéis un podcast en la agencia Sí, y sí, nosotros estamos viendo que llega a unos niveles muy locos y tenemos uno mensual. Sí. Pero, No, es pero una- claro, es una tenemos un locura. trabajo, tenemos Sí, pareja, vida. de hecho, se lo he dicho a Paco antes fuera. El de la agencia, por ejemplo, que es el podcast de la agencia, eso iba un trabajazo. De hecho, creo que hay una persona exclusivamente trabajando en Webpositor dedicada a podcast. Fíjate. O sea, echa un cable en más tareas porque es una persona multidisciplinar, pero sí que es verdad que es una persona dedicada a recolectar la máxima información del invitado y poder hacer una entrevista, sobre todo de la vida laboral y el impacto en marketing que tiene esa persona que viene a Webpositor, si es un empresario o da igual, una marca personal de un nicho, un sector concreto, pero tratamos de investigar lo máximo posible para que la entrevista obviamente sea muy fructífera, saquemos información a nivel de negocio, marketing, etcétera, y que como que conozcamos a la persona un poco, sus líneas rojas ya de entrada, por decirlo de algún modo y tal, más allá de que luego la entrevista se hable con él y tal. Pero sí que es un trabajazo. Yo, por ejemplo, lo que siento, sobre todo con los que grabo con Luis, es que, tío, hay muchas cosas de las que hablar, pero llega un punto en el que no sé de qué hablar. O sea, me pasa un poco, sí, me pasa un poco eso de que quiero meterme en temáticas que sean sencillas para todo el mundo, que se lleven un tip aplicable y que a la vez el podcast no parezca tan guionizado, sino que al final acaba siendo como esto, una conversación muy de tú a tú que va derivando en aunque se siga un guión para sacar la información de valor que a lo mejor que interesa con ese invitado o ese podcast, pero que sea muy natural. Entonces, es un trabajazo. O sea, yo me reservo un día a la semana, que muchas veces son fines de semana porque estoy más tranquila, el típico el domingo y tal, que me hago research de ideas e intento de ahí ir sacando guiones y tal, o más que guiones, esquemas de temática, de lo que quiero tratar un poco. Y sí, es... Hablabas de los invitados, ¿cómo los gestionáis? O sea, ¿los elegís según el tipo de presencia que tienen en redes o un tema más cuantitativo como Buah. el número de seguidores o el engagement o según lo interesante del tema? De decir, es que este tema lo quiero tocar porque es interesantísimo, es esta persona entonces. Buenísima pregunta. Te voy a decir lo que creo porque ya no estoy al 100%. O sea, antes conocía más como al final... Porque al final hemos ido, creo que, cambiando el enfoque del invitado. Al principio me acuerdo que traíamos mucha marca personal. Por ejemplo, uno de los casos fue Joan Pradeis, que tiene su marca personal, es un tío fitness, pero ha creó su empresa de su marca de ropa deportiva y tal. Entonces, como que íbamos un poco a esos enfoques. A día de hoy, no te sé decir muy bien cuál es el criterio que se está siguiendo para traer los invitados. Es un mix, pero creo que son roles como mucho más empresariales y menos marca personal, creo que te diría. Antes sí que estábamos mucho más enfocados en marca personal, tipo Doctor Avellán, ciertos psicólogos que al final con su marca personal tienen su negocio y tal. Y creo que ahora sí que es más un poco, aunque traemos también ciertas marcas personales, si no recuerdo mal, creo que el perfil estaba siendo un poco más como perfil líder de empresa, que sean nichos interesantes, que se pueda rascar información tipo de, oye, cómo trabajar un negocio en un nicho raro. Hace poco trajimos a Maggie Pons, que creo que ha salido ya al podcast también, que está muy metido en nichos, que a mí me sorprendió porque me hizo mucha gracia porque está metido en el nicho de baile y a mí me encanta bailar y me dio mucha curiosidad. Entonces creo que el criterio está siendo un poco como por ahí. Más que engagement incluso en redes sociales, obviamente, que se note que tiene una buena audiencia en redes sociales y tal, pero creo que eso va un poco por ahí. Qué guay. Oye,
Y yo voy siempre al mismo punto. ¿No crees? Yo siempre voy ahí. Es que es. ¿No crees que estamos llegando aquí ya a una burbuja del podcast? Es decir, cualquier pringao se coge y se No, monta, no. se coge y se monta un podcast y empieza a soltar factos, Sí, Te voy a devolver la bola. ¿vale? ¿Por qué montasteis el podcast? Vuestro propósito. Pues el primero era vernos más y tomarnos unas Sí, cervezas. sí. Ay, Sí, muy sí. bonito. El primero era Ese ese, era el primero. pero había un segundo un poco más estratégico o más enfocado a lo laboral, Ujú. que era, bueno, posicionarnos, o sea, demostrar que tenemos una experiencia ya en el sector, Justo. conocer a gente. Pero fíjate Ese también era una que no guay. era el de entrada porque estuvimos más de medio año rodando y en la segunda mitad del año, igual en el mes 9 fue la primera entrevista. O sea que Sí. no queríamos, venga, al bulto. Salir por salir, claro. Y bueno, y creíamos también que era curioso por la disparidad de perfiles. Un poco. ¿Vale? Yo era copy en una agencia, Sí. el freelance PPC, ahora estoy de director de marketing, pero bueno, estoy en Sí, pero agencia. de inicio, claro. Y el freelance PPC tal, y también hemos trabajado juntos y bueno, nos conocemos, nos llevamos guay, pero sabemos que somos diferentes por perfil ya de base. Y bueno, nos hacía gracia un poco y que le podíamos dar un poco precisamente eso, que podíamos generar un contenido más allá del alcance que tuviese un poco otro tono, que no Otra fuese personalidad, otra dos cercanía. super tiburones del marketing diciéndote Justo. lo que tienes que hacer para petarlo en 0, no sé. No pagues impuestos. Sí que es verdad que es un formato que está más quemado. Es decir, Sí, todo el mundo- formato. Es el formato, claro, el formato. Creo que como todo, hay como modas. De hecho, yo te puedo decir que, por ejemplo, Luis al principio con el podcast de la agencia, antes de que empezáramos, él no quería hacer podcast porque ya en ese momento ya había gente haciendo podcast. Y era como, no me quiero sumar al mismo carro. Sí que tengo que decir que, aunque cuesta, y sobre todo en un podcast de nicho como es este, ¿vale? Porque nosotros, por ejemplo, reventamos con Ilia Topuria, el primer invitado de la agencia, y eso tampoco es lo corriente, dar con el contacto y que consigamos que viniera y convencerle fue heavy. Pero bueno, no fue heavy tampoco, porque él como que dijo que le gustaba el propósito del podcast y que se venía. O sea, no fue difícil realmente traerle. Pero que es complicado ya de entrada venir con una persona que te genere como ese boom. Entonces, hablando ya más de un nicho, de un podcast de nicho, sí que considero que, jolín, está guay. O sea, creo que es un formato que llega mucho a los profesionales, que ya sea visualmente o en escucha, cualquiera lo puede... El que quiere escuchar, esto es como los de PPC Cast, y es como este, y es como los de nicho. Tío, tú te vas en coche, te vas a trabajar, yo tengo 40 minutos al trabajo, 45 minutos a la oficina de Alicante, pues yo me escucho el podcast. Y si hablas de temas que les interesa a la peña de tu sector, que crees que son interesantes, que abres un buen melón y cosas así, por mucho que esté muy quemado, si sabes hacerlo poco a poco, a tu gente le llegas. Ahora bien, yo creo que saldrán más formatos también, o que del podcast puedes a lo mejor hacer ciertas estrategias. Ahora se está... Bueno, no sé si vosotros lo hacéis, pero también se está poniendo como muy de moda subir ciertos contenidos en oculto a YouTube y en una publicación de redes sociales, si te comentan tal, te mandan la publicación y no sé qué. O sea, no lo estamos haciendo, pero lo hemos empezado a ver. Claro, pero por ejemplo, a lo mejor, no digo que lo hagas con el podcast porque no tiene sentido que un podcast lo pongas en oculto, pero sí que puedes sacar a lo mejor pinceladas, recopilar contenidos y hacer como algo estratégico, no sé. Chico, fíjate, te vamos a invitar más. No sé, es verdad, pero... Consultoría. No sé, que parece que no, pero más allá de un podcast, siendo un poco creativo, puedes sacar más cosas a nivel de negocio, porque al final se monta un podcast por alcance, jolín, generar amistades y relaciones laborales con otros profesionales y que clientes, pequeñas empresas o grandes empresas o posibles emprendedores te vean como profesional y quieran también... De hecho, a mí me entró un cliente de podcast y luego tuvimos una propuesta también que está aún por ahí bailando una para propuesta gestionar. de alguien que iba a lanzar un podcast y que quería un poco ahí está. asesoramiento es que al final todo y tiene un mantenimiento. propósito, justo, muy bien. Pues nada, es que hay gente, ¿verdad? Que hay gente que dice, ostras, cada vez hay más y gente que está un poco harta. A veces nosotros tenemos la sensación, igual que nos pasa con que
uy, ahora todo el mundo tiene una marca personal, o todo el mundo a veces, pero estás en tu burbuja, luego la gente en la calle está ajena, ¿no? Total. Pero de hecho, claro, como hay gente que se simula que le están grabando un podcast, incluso en claro. redes, pues da la sensación de que hay más. Pero te sorprendería que luego hay gente que le gusta el formato y dice, más tendrían que haber. Dice, hay pocos, porque algunos, bueno, como tienen su nicho, como está todo hoy en día micro... La atención está como muy fragmentada por intereses y porque todos tenemos un altavoz y tal. Todo está como muy nicheado, muy parcelado, ¿no? Sí. De esto de decir, ostras, hay 3 súper famosos y el resto son famosos de nicho, ¿no? Pues Sí. pasa con eso. Hay gente que dice, pues más tendrían que haber. Y bueno, Sí. es curioso, ¿no? Total. Lola, para ir acabando, Sí. aparte del baile, te gusta el CrossFit también, ¿no? ¿Puede ser? Buah, sí. Lo que pasa es que lo tengo abandonado, ¿eh? He cambiado ahí. Te gusta, pero has ido aflojando. Sí, he aflojado. Es verdad que yo es que lo cojo, skill que cojo o afición que cojo y yo soy muy, a veces me paso obsesiva. Bueno, te gusta el un deporte, poco. te gusta hacer ejercicio, Sí. Eso sigues con ello. Sí, me gusta. Ahora, por ejemplo, sí que he vuelto a salsa y bachata, o sea, he vuelto qué como a bueno. otro estilo de baile, porque echaba en falta como un poco eso, la espinita de bailar y tal, y ahora sí estoy haciendo gym. Ajá, Yo no hago CrossFit, pero bueno, pero me gusta, sí. Bueno, siempre es una época. Invito a la gente que haga actividades que le gusten, Sí. porque este trabajo es muy estresante y Claro, aire a la mente. eso te iba a decir. Digamos por ahí. Digo, supongo que te ayuda a compensar tantas horas sentada Sí. frente a la pantalla, que bueno, que te hace bien a nivel físico, Y pero mental. también a nivel mental, porque ya no solo sentar a estar en la pantalla, sino tomando cientos de decisiones al día. Sí, yo creo que algo que, y lo noto mucho en mi entorno, o sea, mis amigos no saben realmente qué hago en mi día a día. Ya. Cuesta entenderlo, no sé por qué, pero cuesta. Yo siempre digo, los anuncios de YouTube toca huevos, que te toca saltarlos, pues yo soy la que mete esos anuncios a veces y tal, no sé qué. Pero sí que está como muy metido a veces en la cabeza que dedicarte al marketing digital... Uy, perdón. Lo he matado. Dedicarte al marketing digital y estar en la oficina o marketing digital, corporate girl, no sé qué y tal, Sí, como que sí. suena genial. Sí. Pero es un trabajo muy cansado mentalmente. Es agotador. Yo he tenido etapas de llegar al burnout total, de estar muy quemada, de sentir que necesito 15 horas de dormir porque el cerebro lo tengo y muy quemado. Yo lo he comentado varias veces y es de, "Oye, estoy agotado, tío. Sí. O sea, quiero llegar a casa y no, el fin de semana tienes planes, no. Buah, No, que va. el fin de semana no tengo planes. Mis Sí. planes son tirarme en el Descansar, sofá, tío. Ser una dormir, ameba. comer Ser y... una ameba. Sí. Sí. Porque terminas muy agotado. Sí. O sea, evidentemente todos los sectores tienen lo suyo, pero pasarte Mm. 8, 10, 12, Sí. el que diga que no, pues mejor para él, pero 8, 10, 12 Exacto. horas delante del ordenador, Habrá que que si no sé analizarlo. qué, que si no sé cuánto, que si el mensajico de ¿para cuándo tienes la...? Para mí lo que más rabia me daba cuando estaba en agencia es ¿para cuándo está la presentación? Eso, el puto PPT, tío, cómo lo odiaba. Así que deporte ya hago y entiendo que como mínimo debes hacerlo así como lavarte los dientes. O sea, es por un tema de salud. Sí. O sea, me da igual que no Sí. te guste, Total. tal, no sé qué. No. Lávate los dientes, tío, por favor. Yo llegué a un punto, sí que es verdad, que llegué a un punto en el que por eso también como que me dejé CrossFit, porque me lo tomaba, o sea, yo soy muy obsesa, Claro. En CrossFit no era la más fuerte, pero sí que me metí ya como en competiciones de por aquí, no sé qué, y a tope, 6 días a la semana, no se falla. Presión aquí también. Tal, no sé qué. Y llega un punto que, claro, cuando son etapas en la vida, cuando la laboral de repente empieza a pesarte más por circunstancias, en plan, por eso, porque contratas, déjate contratar, te trae clientes, no sé qué, no sé cuántos y tal, de repente yo empecé a ir menos, empecé a casi no ir, decir, madre mía, de motivación para abajo. A castigarte y a "Tío, sentir culpa". Necesito volver a hacer algo que me vuelva como a reiniciar, a como a hacer feliz, a que me cambie el mood, qué tal. Y yo llevaba ya como pues mucho tiempo con la espinita de bailar algo y dije, pues ay, salsa bachata, tal, ahí, bailes de salón, movidicos, alegres, tal. Y me ha apuntado este año, tío, y voy lunes y martes y son mis 2 horas que no me perdono. Ya puede caer Una pandemia, una como queríamos. pandemia, que yo me voy a ir con la mascarilla, te lo juro, porque es que me cambia, empieza la semana ya
muy diferente. de otras formas. Si cae una pandemia vas a tener que currar tanto que no te va a Mejor que dar no tiempo. caigamos. Ahí irá. Eso es verdad. Y ya para terminar, Lola, ¿a quién traerías a Marketing Cloud? Puedes elegir un PPC, pero si le dices... Yo te diría que no, que elijas otro que no sea un PPC. Para diversificar. Para A nosotros nos dividir un gusta poco. diversificar. Tenemos castigados a los SEOs. Para mí se está haciendo ya una risa, porque es como, tenemos que Tendrá- traer un SEO, pero no lo traemos. Tendrá que venir uno. Sí. Pero bueno, A que ver. tú a quien quieras. ¿A quién quieres? Yo sí que es verdad que a lo mejor traería a alguien más de email marketing también y todo este rollo. Ajá. Ah, pues mira, no hemos Creo pensado en alguien de email que, marketing. creo que se pueden hacer como... O sea, creo que hoy en día también puedes hacer como para todo, muchos flows. También está el puntico este de copywriting, de enfoque de newsletter, de emails, automatizaciones y tal, que puede estar muy interesante, porque es que encima también a nivel de negocio, aunque te supone un dinero y una inversión, no es tanto, ¿sabes? Quiero decir, es Claro, como muy no estratégico. estás pagando por cada clic. Exacto. Y entonces, ¿a quién? Si te viene ¿Tienes a alguien de cercanía, sobre todo? A ver, el que mejor conozco vive en Ciudad Real, es la putada, pero... No está muy cerca. Pero... Ay, es que estoy pensando. Bueno, te dejamos No que lo lo sé. pienses y nos lo Investigamos dices. perfiles. Pero Investigamos bueno, por si perfiles. acaso, dinos el de Ciudad Real. Venga, dinos el de Al menos Ciudad para Real. buscarlo. Bueno, lo que pasa es que compañeros de Webpositor, tampoco sé. Si Ajá. no, me voy a meter una promoción a Webpositor también que no es menester. Es porque soy Luis, de los perfiles más un cercanos bizum. que conozco, pero. Bueno, se llama Carlos Mejía, pero bueno, que Venga, que hay más pues perfiles, quiero decir venga, también. perfecto. Que yo apoyo a mi compañero, pero Claro, hay más claro, perfiles. no, está claro. Sabes pero- que Pero entiendo que no diversificamos. queréis traer dos personas Sí, de, sí. de la misma empresa. A no Hombre, ser que pero ya si- siguiente sea Luis Villanueva, que entiendo que a lo mejor si su perfil trajimos me gusta, pero... al de marketing del Elche, o sea, fíjate Claro. si diversificamos, del Por Elche Club eso- de Fútbol. ya, sí, lo vi. Sí, Bueno, sí. que ahora está en Lo desarrollo de vi. negocio y demás, pero para que veas. Lo vi. No, alguien habrá seguro. Sí, De email encontramos seguro. Es Sí, empezar a no, yo buscar. que sé, tráete a Rubén Mañez de Valencia y ya está. Mira, pues otro nombre. Otro candidato. Pues nada, pues hasta aquí, Lola. Muchísimas gracias por. A vosotros. Ha por el estado muy ratico, guay. por Me ha pegarte encantado el el rollo. ratico. Me ha encantado. Y la verdad es que ha sido muy, muy agradable. ¿eh? Muy Yo, agradable. aunque no sea PPC, me lo he pasado bien. Me alegro. Espero que Bien. el Yo resto también. también. Oye, y como ya sabéis. Ahí, Paco. Ah, Bueno, allí. no, al No, final, allí, perdona. tío. Perdona. Ostras, es que, ¿sabes qué pasa? Que te he visto aquí algunas veces cuando era allí. Es y que me he ahora liado. Ahora ya. No, tal. ya está. Venga, Y vamos, como va. sabéis, por favor, suscribíos, es gratis. Obviamente. Salvo para Luis. Luis, te hemos hecho mucha promo. Queremos nuestro Bizum. Perdón. Y bueno, ya nos veremos en algún PPC Fest o alguna cosa así. Nada, Sí. compartid, apoyarnos. Compartir, eso es. Y hasta el mes que viene. Chao. Chao.